De la sesión. A mí no me aparece, ya inició. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el primer tema de hoy, que es tumores ováricos del estroma y los cordones sexuales. Vamos a hablar de estos tumores obviamente como un grupo y va a haber una clasificación histológica de los diferentes subtipos que hay, pero pues ahorita vamos a hablar en general de todos ellos como un grupo. Este es heterogéneo y son neoplasias que realmente son raras. Estas se van a originar de la matriz ovárica, como vamos a ver más adelante, y cerca del 90% de los tumores de ovario que producen hormonas pertenecen a este grupo. Y esta es una característica bastante particular de estas neoplasias y que a mi parecer las hace bastante interesantes a diferencia de otras que hemos revisado. Debido a esto, los pacientes generalmente se van a presentar con signos y síntomas, ya sea de actividad estrogénica o androgénica excesiva. ¿Sí? Estos tumores debido a las células de las que se originan, van a tener la capacidad de producir ya sea hormonas sexuales femeninas o masculinas. El tratamiento principal es la resección quirúrgica y la mayoría tiene un patrón de crecimiento indolente y un bajo potencial de transformación maligna. Esta característica en este grupo de tumores hace que generalmente se detecten en etapas tempranas debido a las manifestaciones clínicas que presentan. Entonces, esto hace que realmente la resección quirúrgica sea un buen tratamiento. Y bueno, tampoco voy a especificar mucho aquí porque mi compañera Fabiola lo va a mencionar más adelante. En cuanto a la epidemiología, estas van a representar, o sea, este grupo de tumores van a representar el 3 a 5% de las neoplasias malignas del ovario. Yo ya les había comentado que generalmente tienen un crecimiento indolente y que tienen un bajo potencial maligno, sin embargo, sigue estando allí. Y como pueden ver, pues realmente el porcentaje que representan en el grupo de las neoplasias malignas es muy bajito. Se pueden presentar en mujeres de todas las edades y es el doble de frecuente en mujeres afrodescendientes. El hecho de que se pueda presentar en mujeres de todas las edades no quiere decir que un tipo específico de tumor pueda aparecer en cualquier etapa de la vida, sino más bien los subtipos de estos tumores son los que van a tener presentaciones o se van a presentar en diferentes etapas de la vida más específicas, como lo vamos a ver más adelante. No existen factores de riesgo comprobados, aunque sí se ha demostrado que la obesidad, al ser un estado hiperestrogénico, es un factor de riesgo independiente. Y entre los factores protectores que se han comprobado está el haber tenido hijos, el tabaquismo y los anticonceptivos orales. Realmente la etiología de estos tumores es incierta, aunque sí se han encontrado asociación con la mutación de algunos genes, como son el FOXL2 y el DICER1. El hecho de que existan estas asociaciones genéticas no quiere decir que haya una predisposición hereditaria. De hecho, los casos familiares son bastante raros. En cambio, sí se van a asociar frecuentemente con otras enfermedades hereditarias, como estas dos que les menciono aquí. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico clínico de este grupo de tumores. En mujeres jóvenes, lo más común es que se presenten con pubertad precoz sexual. De hecho, como lo pongo aquí, el 80% de los casos de prepúberes con este tumor presentan la pubertad precoz sexual. ¿A qué se refiere esto? Es el desarrollo de las características sexuales secundarias antes de la edad cronológica esperada. Isosexual se refiere a que las características sexuales son de el sexo que le corresponde, porque también existe la pubertad precoz heterosexual, que obviamente sería el desarrollo de características sexuales del sexo contrario. Debido a las alteraciones endocrinológicas, también pueden haber amenorrea secundaria y ya más relacionado ahora sí, con el efecto de masa o del tumor como tal, puede haber distonsión y dolor abdominal. En las mujeres adultas es más común que se presente un sangrado irregular y profuso, hablando de mujeres en edad reproductiva,
Y en mujeres que ya cursaron con la menopausia, pues un sangrado posmenopausia. También puede haber hirsutismo leve, que va a progresar a bilización franca. Esto es, ya que como había comentado, la capacidad de esos tumores de producir hormonas puede dirigirse no solamente a la producción de hormonas femeninas, sino también masculinas. Y también el efecto de masa, ¿no? Puede provocar un dolor abdominal, incluso que la masa sea palpable. Aquí, por ejemplo, esta imagen es de una niña de 3 años. Aquí marcaron con un plumón rojo la extensión del tumor y como pueden darse cuenta, ya pues tiene los botones mamarios, como se alcanza a ver que el volumen mamario igual está un poco aumentado e incluso que ya tiene vello pubiano. ¿Sí? Esta es una imagen pues de un hirsutismo. Por esta razón es importante tener en cuenta al momento de hacer la historia clínica, pues evaluar la escala de Tanner. Como pueden ver, bueno, si lo aplicamos, por ejemplo, a la imagen de la paciente de la diapositiva anterior, pues estaría, yo diría que entre un estadio 2 y 3. ¿Sí? Aquí pueden ver de nuevo la imagen para comparar. Ya hay aumento de elevación del pecho y la areola y pues empieza a ver vello en la zona pubiana. Ahora, ¿qué estudios de laboratorio se pueden realizar? Debido a la capacidad secretora de estos tumores, podríamos hacer la medición de los niveles séricos de testosterona y androstenediona. Pero también hay que tomar en cuenta que pues probablemente este no sea la causa que pensemos primero. En caso de encontrarnos con esta situación clínica, podríamos pensar en un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Sin embargo, se ha demostrado que los niveles de testosterona mayores a 150 gramos por decilitro o de sulfato de hidroepiandrosterona mayor a 8.000 gramos por litro ya es muy sugestivo de un tumor secretor de andrógenos, como son los de este grupo. Y pues en el momento en el que se haga el diagnóstico siempre se deben pedir los marcadores tumorales, como ya lo hemos visto. Generalmente no se piden, no se suelen pedir quizá al principio porque no se sospecha principalmente de un tumor, pero una vez que se haga el diagnóstico, sí se piden. Y aquí les muestro una tablita con diferentes subtipos de este grupo de tumores y qué marcador tumoral se pide. Como pueden ver, varios son inhibina A e inhibina B. Pues la inhibina se produce normalmente en estos tipos de células de los que poseen estos tumores y tienen una función específica en el eje hipotálamo hipófisis gónadas, que como lo pueden ver es la de la inhibición, como su nombre lo dice, de la secreción de gonadotropinas por la hipófisis. Generalmente estos pacientes, si se les mide, por ejemplo, LH y FSH, también van a estar bajas por la retroalimentación negativa del exceso de hormonas en la hipófisis y también en el hipotálamo, como pueden ver en la imagen. Ahora, de los estudios de imagen, realmente no existe uno específico que sirva para hacer el diagnóstico definitivo, pero pues como siempre es muy útil el ultrasonido para poder observar cualquier anomalía anatómica y también como se ve en esta imagen se puede utilizar el ultrasonido Doppler para detectar vascularización en las paredes del tumor en caso de que sea multiquístico, por ejemplo. También se puede utilizar la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Esta segunda imagen es del mismo tumor que aquí arriba, pero visto en una tomografía computarizada. Y esta es ahora la vista macroscópica del tumor. Como pueden ver, pues presenta características mixtas de un tumor sólido y también se pueden ver como los quistes. En general, para hacer el diagnóstico,
se va a requerir, o sea, el diagnóstico definitivo, porque recordemos que sí, o sea, este es un grupo de tumores, pero van a haber diferentes subtipos dependiendo de la histología, del origen del tumor. Para ello se va a requerir hacer la resección quirúrgica y mandar a hacer el estudio histopatológico. Una vez que tengamos los resultados, es ya cuando se puede hacer la estadificación y prescribir el tratamiento, que va a depender, pero pues como dije, si ya le hice la resección quirúrgica para poder realizar el diagnóstico y se encuentra que el tumor está en un estadio no avanzado, temprano, pues realmente muchas veces ya no se requiere ni siquiera de otro tratamiento, simplemente de la vigilancia, como lo vamos a ver más adelante. Y pues bueno, el rol del médico general sería hacer una referencia al ginecólogo oncólogo, aunque no siempre pues, es posible realizar eso, ¿no? Lo más común es que se envíe al ginecólogo y del ginecólogo se envía al ginecólogo oncólogo. Ahora sí, en cuanto a la clasificación de los subtipos de tumores, aquí les pongo una tabla, la pueden leer si quieren, checarlo después. Pero en general estos tumores van a derivar de los cordones sexuales y las células mesenquimatosas de las gónadas embrionarias. Estas son estructuras que se encuentran durante el desarrollo y que en el hombre pues van a dar origen a los cordones testiculares que van a nutrir a las células de Sertoli y en las mujeres a los cordones o cuerdas secundarias que van a terminar por convertirse en los folículos ováricos. El hecho, o sea, este hecho hace que tengan esta bipotencialidad sexual, sí, porque pueden diferenciarse en estos tipos de células, entonces va a tener la capacidad, en ciertos casos, ya sea de producir hormonas sexuales femeninas o masculinas. Y bueno, de los cordones sexuales, prácticamente estamos hablando del epitelio celómico, van a derivarse las de la granulosa y de Sertoli, y del mesenquima de las gónadas, las células de la teca, del Leydig y los fibroblastos. Igual, la mayoría de los tipos de este grupo no tienen unos criterios definitivos para diferenciar entre benignidad y malignidad, aunque se considera que en general tienen un bajo potencial de malignidad. Los que sí se deben tomar muy en cuenta son los de las células de la granulosa, ya que se considera que estos siempre tienen un potencial de malignidad y en general suelen ser unilaterales y como ya he mencionado, pues conservan estas funciones secretoras y raramente presentan recurrencias. La metástasis a hueso es muy rara en este tipo de tumores. Ahora sí vamos a empezar con el primer subtipo de este grupo, que son los tumores de las células de la granulosa. Estos van a ser los más frecuentes y van a representar el 70% de los tumores ováricos del estroma y los cordones sexuales. Van a originarse de las células que circundan las células geminales en el folículo ovárico, como estaba en la primera imagen. ¿Se acuerdan de cómo está conformado el folículo ovárico? Las células granulosas que rodean el folículo. Y histológicamente y en la clínica vamos a distinguir a dos tipos: la forma del adulto y el tipo juvenil. Como se muestra aquí, la forma del adulto es la más frecuente y la juvenil es mucho menos frecuente, pero también tiene su importancia. Ahorita vamos a ver cada una por separado. El tumor de las células de la granulosa del adulto se va a presentar mayormente en mujeres después de los 30 años y la edad media en el momento del diagnóstico es de 55 años. Debido a la edad de las pacientes, que es una etapa, generalmente en etapa reproductiva, van a tener sangrado menstrual profuso y también si se presenta después puede haber sangrado posmenopausia. Y de hecho el exceso de estrógenos también se ha relacionado con hiperplasia endometrial y adenocarcinoma hasta en un 25 y 30% de los casos. Sí, realmente todo, o sea, tanto las manifestaciones clínicas se deben a este exceso en la producción de hormonas. En clínica, pues van a haber mamas sensibles y aumentadas de tamaño, puede haber amenorrea secundaria, dolor y distensión abdominal e incluso dolor pélvico agudo. Como había comentado la doctora en la clase anterior, puede ser que este tumor presente una ruptura, por ejemplo,
tenga un hemoperitoneo y que la paciente llegue con un dolor pélvico agudo, por ejemplo. Los marcadores tumorales van a ser la inhibina B y la inhibina A, como ya habíamos visto anteriormente. Y el aspecto macroscópico, pues como pueden ver, son tumores grandes que con frecuencia van a exceder los 10 a 15 centímetros de diámetro, multiquísticos como se puede ver en esta imagen, ¿sí? Se notan que tiene varios quistes y el interior puede tener un componente mixto, ya sea de componente sólido y quístico. También se puede apreciar en ambas imágenes. Ahora ya hablando del aspecto microscópico, aquí van a predominar las células de la granulosa con núcleos pálidos en forma de granos de café. Se dice que tienen esta forma porque si se dan cuenta, no sé si la alcanzan a ver, pues sí tienen como que esta formita de grano de café, pero lo que él representa, o por lo que se les llama así, es esta pequeña hendidura que tienen a lo largo. Sí, le da como esa formita de grano de café. Pero la característica principal van a ser los cuerpos de Kohl-Exner. Estos van a ser acúmulos de células de la granulosa que forman anillos. Aquí se puede apreciar claramente los cuerpos de Kohl-Exner, como son todas las células de la granulosa también agrupaditas, así formando un anillo que está rodeado por material eosinófilo y núcleos disminuidos de tamaño. De hecho, acá arriba también. Esta es otra imagen. Aquí se ven claramente los anillitos. Estos son de los tumores de células de la granulosa del adulto. Es una característica distintiva. Ahora, el pronóstico, pues sí tiene un bajo grado de malignidad, como ya había comentado, el crecimiento es indolente, la mayoría son unilaterales y también la mayoría se detectan en el estadio 1, es por esto que generalmente con la resección quirúrgica suele ser suficiente. Y pues aquí tenemos la esperanza de vida de las personas, dependiendo del estadio en el que se detecte o se diagnostique el tumor. Y como la mayoría se detecta en etapa temprana, pues a esos pacientes les va muy bien. Ahora vamos a pasar al otro tipo que es menos frecuente, que es el tumor de las células de la granulosa juvenil. Este va a aparecer, como su nombre lo dice, generalmente en niñas y mujeres adultas jóvenes, y la edad media al momento del diagnóstico es de 13 años. Aquí la clínica pues se puede hacer irregularidades menstruales o menorrea, si ya presenta la menstruación. Como habíamos visto desde el caso de la imagen pubertad precoz sexual, esta es una imagen de la misma paciente de 3 años. Aquí sí se puede apreciar bien el crecimiento del vello en la zona pubiana, agrandamiento de las mamas, aparición de vello púbico, secreción vaginal y otros caracteres sexuales secundarios. Es raro, pero también puede aparecer virilización. Y bueno, todos estos síntomas como dolor abdominal, abdomen agudo o ascitis también denotan pues características ya más de masa, y si por ejemplo se llega a romper el tumor puede causar un hemoperitoneo. La ascitis ya suele asociarse con un estadio más avanzado y requiere pues un estudio más profundo. Ahora, el aspecto macroscópico va a ser similar al tipo del adulto. El diámetro promedio es de 2 centímetros. De hecho, esta imagen, este es el tumor que se le resecó a la pacientita de la imagen anterior. Ya como pueden ver, tiene más que nada componente sólido, pero también se pueden observar zonas de hemorragia y necrosis. Del aspecto macroscópico, los núcleos van a ser redondos y hipercromáticos, y en este caso, a diferencia del tipo del adulto, estos no van a tener forma de granos de café. Y los cuerpos de Kohl-Exner, que son característicos de la forma del adulto, también pueden aparecer en el juvenil, aunque son raros. Aquí frecuentemente hay un componente de células de la teca. De aquí hay una imagen de aspecto macroscópico. Si se dan cuenta, pues aquí no se logra ver esa forma como característica que estaba en la forma del adulto.
sea, no parecen, no se ve, no tiene esa hendidura longitudinal que los hace parecer formas como grano de café. Y tampoco se alcanzan a ver cuerpos de Cold-Exner que se veían muy claramente en el otro corte histopatológico. El pronóstico en este caso también es bueno. Prácticamente todos, o la mayoría, son unilaterales y también se diagnostican en el estadio 1. Este suele ser más agresivo si se detecta en etapas avanzadas y en general cuando se detecta temprano la supervivencia a los 5 años es del 95%. Y bueno, aquí termina mi parte y los dejo con mi compañera Fabio. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que lo importante aquí es considerar que tanto la clínica como los reportes de histopatología son fundamentales para establecer el diagnóstico y poder tomar la mejor decisión. Desgraciadamente no siempre se puede tener, que sería lo ideal, que durante el proceso, pues tanto de protocolo como de la cirugía se pueda hacer la participación del patólogo para poder hacer los cortes en frío. Pues en algunos casos, pues sí se puede disponer de una ETO que casi siempre es programable para que se puedan hacer los cortes en el momento en el que se hace la cirugía. Pero aquí lo importante también es que tienen que específicamente ver las características histológicas para diferenciar una tumoración de otra, ¿no? Aunque la verdad los datos clínicos son a veces son los que nos orientan a tener ya el diagnóstico, sobre todo de las tumoraciones. En realidad, cuando nosotros tenemos una paciente con una tumoración, dependiendo de la edad que tienen, pero si es una paciente joven, nos vemos obligados a hacer todo el protocolo. No nos podemos saltar un estudio, ni un marcador, ni ningún dato clínico que nos pueda aportar, porque es importante tomar la decisión de hacer un procedimiento quirúrgico, que si bien en algunos casos está inclusive permitido hacer un procedimiento laparoscópico, también se puede considerar que la laparoscopía, pues a la fecha, si no es una lesión maligna, se puede manejar a través de la laparoscopía la extirpación de la tumoración del quiste, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de continuar o continuamos ya. Por mí adelante, voy a cerrar el micro de nuevo. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí se escucha. Ah, ok. Bueno, a partir de aquí yo les voy a explicar los demás grupos y vamos a continuar con el subgrupo de tecoma fibroma. Este subgrupo va a estar formado por los tecomas, fibromas, fibrosarcomas y tumores estromales esclerosantes. Este de aquí es un tecoma. Estos tecomas son relativamente frecuentes y rara vez van a ser malignos. La característica principal que tienen, que los hacen como que únicos y diferentes de los demás, es que siempre o casi siempre se va a presentar en mujeres posmenopáusicas, en mujeres entre 60 a 70 años, y van a ser muy raros, rarísimos en mujeres de 30 años para abajo. Tienen mayor actividad hormonal y van a producir un exceso de estrógenos. Los síntomas y signos primarios que encontramos en estas pacientes es hemorragia vaginal anormal o tumoración pélvica, aunque pueden estar presentes ambos. Hiperplasia endometrial o adenocarcinoma concurrente. Los tumores van a estar formados por células del estroma y van a estar cargadas con lípidos. A veces estas células van a estar luteinizados. De estas células que se encuentran luteinizadas, la mitad va a carecer de actividad hormonal y la otra mitad podría generar masculinización porque produce andrógenos. Siguiente. Ahora, los fibromas, fibrosarcomas van a ser tumores relativamente frecuentes y sin actividad hormonal. Se va a desarrollar en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas. Esta es una neoplasia sólida, generalmente benigna. Se va a originar en las células fusiformes productoras de colágena que están en el estroma. La mayoría se va a presentar de forma incidental, ya sea cuando le estén haciendo una exploración a la paciente o alguna ecografía pélvica.
Su característica de este tumor es que es sólido, redondo o lobulado y está relacionado al líquido libre. Estos tumores se presentan, bueno, el 1% de estos tumores se van a presentar en el síndrome de Meigs. Este síndrome de Meigs es una triada, es derrame pleural, ascitis y tumor ovárico. Ya habíamos mencionado que generalmente son benignos, pero en tener esta triada nos tiene que hacer suponer malignidad, o sea, siempre hay que descartar que sea maligno. Siguiente. Ahora, dentro de este subgrupo están los estromales esclerosantes, como ya había mencionado. Estos van a ser tumores raros, representan menor del 5% de todos los tumores que vamos a ver hoy. La edad promedio en que se presentan son los 20 años, pero el 80% se va a desarrollar antes de los 30 años. Son benignos, unilaterales y sus síntomas son irregularidades menstruales y dolor pélvico. Estos tumores pueden ser bebecitos microscópicos o pueden ser un señor tumor, llegan hasta 20 centímetros. Su histopatología presenta pseudolobulación de áreas celulares y estas áreas celulares van a estar separadas por tejido conjuntivo edematoso, va a tener un aumento de la vascularidad y áreas prominentes. Siguiente. Ahora vamos a pasar a otro grupo, que son los tumores de las células estromales y de Sertoli. Aquí se encuentran los tumores de las células de Sertoli y los tumores de las células de Sertoli-Leydig. Los tumores de las células de Sertoli son de poca frecuencia. La edad promedio de diagnóstico es a los 30 años, pero puede variar hasta los 76 años. Un cuarto de las pacientes se va a presentar con manifestaciones estrogénicas o androgénicas, pero la mayoría va a carecer de funcionalidad. Son unilaterales, son sólidos, amarillos y normalmente miden entre 4 y 12 centímetros. La característica patológica que resalta de este tumor es que se organizan en túbulos, porque como provienen del tipo celular que da origen a los túbulos seminíferos, pues esa es la razón. Y para el diagnóstico confirmatorio de este tipo de tumores necesita anticuerpos específicos. Y el 80% de los casos que estén en etapa 1 van a ser benignos. Sin embargo, si está en etapa 1 pero presenta atipia, actividad mitótica energética y necrosis de las células tumorales, va a presentar un mayor potencial maligno. Ahora sí, siguiente. Los tumores de las células de Sertoli-Leydig son entre el 5 al 10% de todos los tumores que vamos a ver hoy. La edad promedio en que se presenta son los 25 años, pero mayor del 90% de las pacientes van a estar en edad reproductiva. Producen esteroides sexuales, por lo tanto, un tercio de las pacientes van a presentar la virilización. En este tipo de tumores coexisten anormalidades tiroideas. El tamaño promedio es de 13 centímetros de diámetro y estos tumores son amarillos y lobulados, sólidos, parcial o totalmente quísticos. Así como se ve en la imagen. Siguiente. Ahora vamos con otro grupo, que son los tumores de los cordones sexuales con túbulos anulares. Su característica principal es que van a ser túbulos con forma de anillo y elementos celulares, los elementos celulares distintivos es que son intermedios, o sea, está entre célula de Sertoli y célula de la granulosa. Aquí se van a presentar dos tipos clínicos, aquellos pacientes que presentan el síndrome de Peutz, creo que se pronuncia, o que no esté relacionado a este síndrome. Este síndrome es una afectación genética en donde se va a desarrollar tumores no cancerosos en el aparato digestivo. Dentro del grupo 1 de las que tienen este síndrome, este tumor es pequeño, multifocal, va a estar calcificado y es bilateral. El diagnóstico también es incidental,
pero dentro de este mismo grupo, el 15% de las mujeres que lo presentan van a desarrollar adenoma maligno del cuello uterino. Ahora, el grupo que no está relacionado al síndrome, a este síndrome, el tumor va a ser más grande, unilateral, y su malignidad va a ser entre un 15 y 20%. Ahora vamos a pasar a otro grupo, que son los tumores de las células esteroideas. Este está formado por esos 3 subgrupitos que están ahí. Van a ser bueno, en general su edad promedio de diagnóstico es a los 25 años. Vamos a empezar con los luteomas estromales. Estos tienen un comportamiento clínico benigno, se encuentran por completo dentro del estroma ovárico, generalmente se encuentran en mujeres posmenopáusicas y tiene efectos estrogénicos, pero algunas pacientes podrían presentar efectos androgénicos. Las células de Leydig son benignos, igual se encuentran en mujeres posmenopáusicas. Algo que resalta en estas células de Leydig es que ante el examen microscópico vamos a encontrar, van a encontrar cristales, o sea, inclusiones citoplasmáticas rectangulares que se parecen a los cristales, es lo que se llama los cristales de Reinke. Y pues presentan efectos androgénicos. En la anterior, en los esteroideos no especificados, de estos tres son los más frecuentes. Las mujeres van a ser más jóvenes, se van a encontrar en edad reproductiva y un tercio van a ser malignos. Ahora sí, siguiente. Los tumores no clasificados del estroma de los cordones sexuales, pues el Williams no mencionaba mucho, solo dice que no hay un patrón predominante, pero son los que se encuentran durante el embarazo. El ginandroblastoma es el tipo más raro de todos los que ya presentamos. Tiene bajo potencial maligno y se va a caracterizar porque las células de la granulosa van a estar entremezcladas con los túbulos que están formados por las células de Sertoli. La edad promedio de diagnóstico es 30 años y las pacientes pueden presentar irregularidades menstruales o evidencia de exceso hormonal. Siguiente. El tratamiento en general para todos los tumores del estroma y cordones sexuales es la cirugía, es la base del tratamiento y no solo para eliminar los tumores identificados, sino también para establecer un diagnóstico, conocer la extensión de la enfermedad. Y pues obviamente va a ser necesario realizar una estadificación, no en todos, solo en el 20% se puede hacer una estadificación completa. Como se ve en el cuadrito verde, son los que requieren una estadificación necesaria y los del cuadrito amarillo son los que pues la estadificación no es necesaria. Ahora, dependiendo de lo que se encuentre, es el tratamiento posoperatorio que va a llevar esta paciente. Normalmente es la quimioterapia. Siguiente. Y la quimioterapia va a depender de si es de bajo riesgo o en qué etapa se encuentra el tumor. La quimioterapia más usada es la BEP, bleomicina, etopósido y cisplatino. En cuanto al tratamiento de una enfermedad recurrente, de elección es la quimioterapia combinada con fármacos basados en platino, ya sea con o sin resección quirúrgica. Y el pronóstico en general es muy bueno a comparación de los carcinomas ováricos epiteliales, porque la mayoría de estos tumores se van a diagnosticar en etapa 1. Y creo que eso es todo. Es la última. Gracias. Muchas gracias, bonita. Nunca había comparado un tumor pequeño con un bebé. Pero soy chistoso. Perdón. Sí, chistoso. No, está bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Realmente está muy claro, está muy bien estructurado. Yo creo que
aquí sí necesitamos a fuerza el diagnóstico bien establecido a través de los métodos de estudio, ¿verdad? Sí, Vicente. Se da un tratamiento para... buenas tardes, doctora, perdón. Buenas tardes, hola. ¿Se da un tratamiento para disminuir el tamaño del tumor previo a la cirugía? Depende. En algunos casos, lo primero que tenemos que hacer es ver si el tumor está comprometiendo otras estructuras, como por ejemplo ureteros, o si ya hay datos de que pueden haber metástasis. Entonces, el procedimiento primero se tiene que hacer de citorreducción y después entrar a quirófano. Gracias, doctora. Nada, Vicente. Bueno, ¿tienen lista la siguiente presentación? Yo tengo tiempo para verlo. Sí, doctora, está lista. Ahorita la pongo. Perfecto. Continuamos entonces. Ush. Ahorita la voy a compartir. ¿Todo está como se ve? Yo sí la veo. Dale. Ya está. Bueno, el siguiente tema es el de amenorrea. La vamos a presentar yo y Rosy. Como dice el nombre, está explícito, ¿no? Es la ausencia de la menstruación. Entonces, primero vamos a pasar con la clasificación. Pues tradicionalmente la amenorrea se ha dividido en una primaria y una secundaria. La primaria hace referencia a que la mujer nunca ha menstruado, o sea, es sin menstruación previa. Y la secundaria nos habla de una mujer que ya ha menstruado en algún momento de su vida fértil, pero sufre una interrupción en algún punto. Sin embargo, esta clasificación de primaria y secundaria es un poco ambigua, un poco inespecífica. Entonces, es importante tener las siguientes especificaciones o consideraciones. En el caso de la primaria, tenemos que se considera amenorrea una mujer, una adolescente, que tiene 14 años de edad, que no ha menstruado y que tampoco ha desarrollado ninguna característica sexual secundaria. O bien, sí ha desarrollado características sexuales secundarias, pero tiene 16 años y aún no ha menstruado. Y en el otro caso, tenemos que después de la menarquia, o sea, de la primera menstruación, ha dejado de menstruar, pero tiene que ser con la siguiente consideración. Tiene que ser un tiempo equivalente a 3 ciclos o 6 meses. Entonces, usando estos criterios, tenemos un aterrizaje pues, más específico de cuándo considerar que la paciente tiene amenorrea. Pero también hay que considerar que hay situaciones en las que el estado de amenorrea se considera normal. Entonces podemos encasillar una tercera clasificación, que es la fisiológica. Como podemos ver, está entre los extremos de la vía fértil, o sea, antes de la menarca o después de la menopausia. En el primero, pues todavía no hay la maduración en el eje hipotálamo hipofisario y también a nivel folicular, ¿no? Y en el segundo, pues ya los folículos ya están completamente agotados. Y pues también estados tan comunes como el embarazo y la lactancia, pues lógicamente la mujer no menstrua. Además, también hay un tercer punto en el cual la administración de manera continua de anticonceptivos orales combinados también puede desencadenar un estado de amenorrea. Aquí les pongo esta gráfica donde observamos lo siguiente, o sea, vemos el ciclo ovárico, que es donde se muestra el folículo, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, y el ciclo, pues, que se denomina menstrual como tal, ¿no? Donde hay una fase menstrual, que es el sangrado, una fase de proliferación y una fase secretora. Y arriba tenemos cómo fluctúan los niveles de hormonas. En este caso, pues, tenemos 4 protagonistas, los estrógenos, la progesterona, el LH y el FSH. Entonces, si nos fijamos en el último, donde dice grosor del endometrio, observamos que en esta fase, pues debido a los estímulos de los estrógenos, específicamente de la progesterona, son los que actúan directamente en la maduración del endometrio. Y pues la menstruación, o sea, la salida de sangre a través del conducto vaginal, pues se debe justamente a la involución de este tejido.
Entonces, como puse aquí en verde, si no hay menstruación, entonces el tejido endometrial nunca involuciona porque nunca prolifera, porque nunca está recibiendo estimulación por parte de los estrógenos o progesterona. Para que quede un poco más específico, tenemos este esquema de aquí, en el cual rescatamos conceptos pues, de años pasados, ¿no? Para comprender bien de qué se trata todo esto. Tenemos el hipotálamo, que secreta la hormona liberadora de gonadotropina, la GnRH, que es de una secreción de manera pulsátil. Esta estimula a las células adenohipofisarias, o sea, de la parte anterior de la hipófisis, para que secreten las primeras dos hormonas, ¿no? Las gonadotropinas, la FSH, folículo estimulante, y la LH, luteinizante. Estas, de forma directa, participan en el ciclo ovárico, o sea, en el que vimos hace unos momentos, que era la fase folicular, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, como está ejemplificado aquí. Estas, al formarse el cuerpo lúteo, se empiezan a secretar las hormonas esteroides sexuales, o sea, los estrógenos y la progesterona. Estas dos influyen en el ciclo menstrual, o sea, directamente en la proliferación del tejido endometrial. O sea, pasan por la fase menstrual de sangrado, la fase proliferativa y la fase secretora. Entonces, tenemos que de forma directa, las responsables de que estemos hablando de un estado de amenorrea son las hormonas esteroideas, o sea, los estrógenos y progesterona. Pero no están así específicamente, y me explico a continuación. Tenemos entonces que hay las alteraciones en cualquiera de estos niveles puede desencadenar el estado de amenorrea. Por ejemplo, en el primer caso, marcado aquí con el número 1, si las gonadotropinas FSH y LH no se secretan, vamos a estar en un estado de amenorrea. Es cierto que estas no influyen directamente en el tejido endometrial, pero pues se encargan, como vimos, de la formación del cuerpo lúteo, que esta es la que secreta los estrógenos y progesterona. Entonces, pues si no hay la secreción de estas hormonas, pues no va a estimularse el tejido endometrial, ¿no? Y no va a involucionar. ¿Y por qué involuciona? Se omite esa parte, es porque al aumentar los estrógenos y progesterona hacen un mecanismo de feedback negativo, como está aquí, y se inhibe la secreción de GnRH a nivel hipotalámico, y se inhibe la capacidad de respuesta a la GnRH a nivel hipofisario. Entonces, en el primer caso, en caso de que haya algún daño en el hipotálamo o en la hipófisis y estas hormonas no se secreten de manera adecuada, tenemos que hay un hipogonadismo hipogonadotrópico. Hipogonadismo porque las gónadas, como no están recibiendo el estímulo de estas hormonas, no están sintetizando estrógenos y progesterona. Y un estado hipogonadotrópico porque no se están secretando las gonadotropinas. En segunda instancia, puede ser que el hipotálamo y la hipófisis se encuentren muy bien, no tengan ninguna alteración directa o por cuestiones del metabolismo, y el defecto principal esté a nivel de las gónadas, ¿no? De los folículos. Y entonces aquí no se estarían sintetizando estrógenos y progesterona. Y como no se están sintetizando, no hay un feedback negativo, entonces la FSH y LH se siguen sintetizando de manera excesiva. Esto nos da otro nombre, otra alteración hormonal, que es el hipogonadismo, porque pues, hay un defecto directo en la síntesis de las hormonas esteroideas por las gónadas, pero en este caso es hipergonadotrópico, porque sí se están sintetizando la FSH y LH, a diferencia del primer caso donde había un daño hipotálamo hipofisario. También, además de estas dos causas hormonales, la amenorrea también puede verse por causas anatómicas, o bien puede haber un estado eugonadotrópico, o sea, en el que el eje hipotálamo hipofisario no tenga ninguna alteración y se encuentre perfectamente bien. Entonces aquí tenemos pues, las categorías de la amenorrea. Esta es una tabla bastante buena. Aquí está el tipo de hipogonadismo, que vemos que tiene apellidos como ya describimos, ¿no? Hipergonadotrópico, hipogonadotrópico y eugonadotrópico. Entonces observamos, y esto es muy importante, que veamos cómo fluctúan en cada estado las alteraciones hormonales. Estas de parte de la hipófisis, LH y FSH, los estrógenos por parte de las gónadas, y determinar bien cuál es el efecto primario. Y pues esto es a manera de repaso, como vimos. Un estado hipergonadotrópico tiene el efecto primario en el ovario. Entonces van a estar reducidos los estrógenos nada más, pero como no hay feedback negativo, la LH y FSH van a estar elevadas.
En el hipogonadismo hipogonadotrópico, el efecto primario, como mencionamos, está en el hipotálamo o la hipófisis, o en ambas, ¿no? O hipófisis. Entonces, tanto la LH y FSH van a estar reducidas y los estrógenos, pues también van a estar reducidos. Aquí las dos. Y el estado eugonadotrópico, en el cual, de hecho, aquí sería un error llamarle hipogonadismo, porque realmente no tiene hipogonadismo, porque tanto los estrógenos como la LH y FSH se encuentran normales. Y el efecto primario no es localizado, es variado. Hay varias razones que pueden influir en este estado. Bueno, en síntesis tenemos, ahora sí, ¿no? Las causas de la amenorrea se dividen en dos, en anatómicas, que marqué aquí, y en hormonales o endocrinas. En el caso de las hormonas endocrinas puede ser el efecto primario en ovario o en hipotálamo hipófisis, y pues ya vimos, ¿no? Ovario es hipergonadotrópico, hipotálamo hipófisis es hipogonadotrópico, por pues toda la lógica que planteamos anteriormente. Igual pueden haber otros como el estado gonadotrópico que mencionamos. Bueno, pasando ahora directamente a las causas anatómicas de la amenorrea, pues tenemos las siguientes enumeradas en esta imagen que está bastante bien hecha. Tenemos como uno la genesia de los conductos de Müller, que como podemos ver en este recuadro punteado, pues se encarga de la formación del cuerpo uterino, de las trompas de falopio y del tercio superior de la vagina. Entonces, pues lógicamente no se puede menstruar si para empezar no tenemos tejido endometrial. También tenemos adherencias intrauterinas, que se conoce como el síndrome de Asherman, estenosis del cuello uterino, algún tabique vaginal transverso, esto pues es de nacimiento, ¿no? O el himen imperforado, o por último una fusión o bien aglutinación de los labios. Entonces, aquí en estos recuadros tenemos que las causas se dividen a su vez en dos, ¿no? Causas anatómicas hereditarias y causas anatómicas adquiridas. La mayoría de estas son adquiridas y vemos que las únicas excepciones son las adherencias intrauterinas y la estenosis del cuello uterino. Pues aquí para saber que no necesariamente, como planteamos al principio, tendrá que ser una alteración en el eje hipotálamo hipofisario. Pasando ahora sí a las hormonales, describiendo el hipogonadismo hipergonadotrópico, tenemos, bueno, aquí ya lo expliqué, ¿no? La explicación de los nombres hipogonadismo, porque la función ovárica está reducida ausente, y la parte hiper, porque como no hay feedback negativo, las gonadotropinas pues aumentan. La disfunción primaria está en los ovarios y, recalco, no está en la hipófisis o el hipotálamo. La alteración primaria en hipófisis o hipotálamo solo está presente en la variante hipogonadotrópica porque hay una disminución de las gonadotropinas FSH y LH. Otro nombre que recibe y se debe justamente a su alteración primaria es insuficiencia ovárica primaria porque es lo que está afectado. Definido un poco más específicamente, es una pérdida de ovocitos y células de apoyo circundantes antes de los 40 años de edad, o sea, antes de la... Bueno, el punto aquí es que marcan desde la menopausia, ¿no? En cuanto al diagnóstico, observamos que sí tiene que ser un diagnóstico sérico, ¿no? Concentraciones séricas de FSH mayores de 40 miliunidades internacionales por mililitro. Solo que tiene que cumplir con dos condiciones, o sea, tiene que ser en 2 veces y la segunda vez tiene que ser con un mes de diferencia con la primera. Aquí nada más para ver, defecto primario, cómo están las hormonas y el tipo de gonadotrópico, el estado gonadotrópico, ¿no? En este caso es hiper. Aquí hay desglosando un poco más las causas, ¿no? Vemos que también, como las anatómicas, se dividen en hereditarias y adquiridas. En las hereditarias tenemos la digenesia gonadal, que obviamente es una alteración de las gónadas en la gestación, y pues esta es la causa más frecuente de este estado hormonal. En cuanto a las adquiridas, tenemos como característica que las infecciosas son raras y poco conocidas. Aquí no lo puse, pero las autoinmunitarias, en cuanto a las adquiridas, son las más comunes, ocupan más o menos como el 50% de los casos de hipogonadismo hipergonadotrópico. Pues que tiene sentido, ¿no? Porque sería un ataque propio hacia las gónadas. Luego tenemos el hipogonadismo hipogonadotrópico. La anomalía, como dijimos, yace en el eje hipotálamo hipofisario.
y lo que ya explicamos, ¿no? Aquí las concentraciones de LH y FSH son reducidas, pero aún así son detectables. Están por menos de 5 miliunidades internacionales por mililitro. Sin embargo, hay enfermedades que tienen estas características hormonales, como el síndrome de Kallmann, en la cual las cifras pueden llegar a ser incluso imperceptibles. Aquí a manera de repaso, de nuevo pongo el efecto primario, vemos que ambas hormonas, todas están reducidas, y es hipo, ¿no? Porque hay menos LH y FSH, como podemos ver aquí. Aquí están las causas, en realidad aquí se dividen en dos, porque como mencionamos, puede ser que el hipotálamo esté lesionado, aquí está en la línea azul, o puede ser que la hipófisis anterior esté lesionada, o puede ser que ambas estén. También como las anatómicas y las hipergonadotrópicas se dividen en causas hereditarias y causas adquiridas, y vemos que tienen como común denominador que tienen trastornos destructivos, ya sea por traumatismos, por accidentes, por infecciones, enfermedades infiltrantes, radioterapia, cáncer, tumores, ¿no? Etcétera, etcétera. Marqué de rojo las que consideran más importantes. De las hereditarias, el IHH, el cual es un hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático, o sea, no se sabe exactamente la causa, y el síndrome de Kallmann. Y en cuanto a las adquiridas, tenemos estas tres que engloban la amenorrea funcional, ¿no? Por así decirlo, a nivel hipotalámico, que son trastornos de la alimentación, ejercicio extenuante y estrés. Y también, por último, una muy curiosa, que es la pseudociesis, que vamos a describir en unos momentos. Con respecto a los trastornos de la hipófisis anterior, las hereditarias nada más engloba la hipoplasia hipofisaria, o sea, simplemente pues no se desarrolló durante la gestación, y lo que mencionamos de procesos destructivos. También, además de estas dos, hay una tercera, que son las enfermedades crónicas, como una nefropatía, hepatopatía, SIDA, síndrome de malabsorción, ahí como enfermedad celíaca, por ejemplo, etcétera. Hablando un poquito más, o tratando de describir un poquito más esto que vimos, vamos a empezar con los trastornos del hipotálamo que son de carácter hereditario. La mayoría son por IHH, el hipo idiopático, corresponde a la mayoría de esos tipos de trastornos. El síndrome de Kallmann también es junto con el IHH, como vimos, los que engloban esos trastornos, pero se diferencian en que el síndrome de Kallmann tiene alteraciones olfatorias, y de hecho tiene una particularidad también algo interesante, que es que en el síndrome de Kallmann sí hay una producción de GnRH, pero se queda, por así decirlo en palabras simples, se queda atorada, ¿no?, en el hipotálamo, o sea, no migra hacia la hipófisis, entonces no la estimula, y a pesar de que sí hay esta hormona importante, pues no se produce FSH ni LH. También existen otras anomalías que la ayudan a distinguir, como anomalías faciales, agenesia renal unilateral, epilepsia. El punto es, y lo marqué aquí de negro, es que las alteraciones olfatorias, obviamente haciendo pruebas olfatorias, son las que ayudan a distinguir el síndrome de Kallmann del IHH. Con respecto a los trastornos del hipotálamo adquiridos, planteamos pues al principio una triada: trastornos alimenticios, específicamente hablando de la anorexia y la bulimia. Una característica es que la amenorrea puede aparecer en cualquier momento, o sea, antes, durante o después de la pérdida de peso, y la función menstrual puede no llegar a recuperarse. Con respecto al ejercicio excesivo, es más frecuente en actividades que se pierden grasa, o sea, no es cualquier actividad tal cual. Y en 1970 estos dos personajes propusieron, al observar, ¿no?, pues, casos de este tipo, que las adolescentes necesitan cierto peso corporal para empezar a menstruar, y de cierta forma el trastorno alimenticio con el ejercicio excesivo tiene ese común denominador, ¿no?, que hay una pérdida de peso. Entonces estos dos plantearon que para menstruar se puede necesitar un IMC mayor o igual a 19, aunque claro, pues no es como una ley absoluta, ¿no? Simplemente pues tener menos de este número, pues disminuye las probabilidades, ¿no? Pero, que yo diga, aumenta las probabilidades de amenorrea, pero no es un valor 100% categórico. Y pues el estrés que es inducido y el estrés que induce más bien la amenorrea está vinculado a eventos ya sea muy traumáticos, pero no necesariamente tan fuertes como la pérdida de un familiar o algo muy feo, ¿no? Sino puede ser incluso el comienzo de un nuevo ciclo escolar,
A mí me recordó mucho al internado, ¿no? O los planes de una boda, o un examen quizás no estuvo tan bien, etcétera. Es ya una cuestión pues individual, ¿no? Es que tanto te afecta ciertos eventos, pero el punto es que el estrés sí puede desencadenar cierto grado de amenorrea. Aquí en este esquema nada más lo puse para pues, ejemplificar de la fisiopatología de estos tres mecanismos. Aquí están encerrados en el círculo naranja, y cómo el triangulito significa cambio, ¿no? Cambio en la concentración, y cómo varía la concentración, en este caso, pues a la baja, ¿no? De GnRH. Entonces, si esto disminuye, también varían a la baja las concentraciones de LH y FSH, no se forma el cuerpo lúteo, no se sintetizan estrógenos ni progesterona, y pues no hay proliferación, y pues nunca hay involución, entonces pues no hay menstruación, ¿no? Y pues también aquí de hecho tampoco habrá la ovulación, ¿no? Porque no hay la LH ni la FSH. En este caso particular, la pseudociesis es una enfermedad, bueno, es un estado, ¿no? En las que las pacientes creen estar embarazadas. Entonces, esto nada más ejemplifica mucho, creo que el punto del estrés, de cómo, a pesar de que no hay una alteración orgánica como tal, el potencial que tenemos nosotros por aflicciones puede desencadenar procesos como la amenorrea, ¿no? Un punto en común que comparten este tipo de pacientes es que tienen un antecedente de algún episodio bastante marcado, ¿no? Que les marcó bastante. O sea, como un aborto reciente, la muerte de un hijo o algo por el estilo. Esto es de alteración del hipotálamo, ¿no? Y por último, los trastornos de la hipófisis anteriores hereditarios y adquiridos, pues ya los había mencionado en esta tabla. Los adquiridos hacen más alusión a procesos destructivos, los cuales vemos que son un montón y muy generales en sí. Y los hereditarios habla de una hipoplasia hipofisaria, o sea, de que, como mencioné, no se dio un correcto desarrollo de la hipófisis durante la gestación. Y pues, bueno, esta es mi parte, pero pues va a continuar mi compañera con el mismo tema, hablando del estado de gonadotrópico, del diagnóstico, tratamiento, etcétera. Pero pues, no sé, algún comentario, doctora, que quiera hacer. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, en realidad está muy bien sintetizado, es un poquito difícil a veces estructurarlo bien. Comentaba yo en el chat que es importante que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, de cada trastorno, el ejemplo o la patología que corresponde a este tipo de trastornos, porque puede ser que a lo mejor el caso clínico venga con el diagnóstico y les van a preguntar, por ejemplo, qué tipo de trastorno corresponde. Entonces hay que establecer bien las patologías que son el ejemplo prácticamente de cada uno de estos trastornos. Es un poquito complicado, es un poquito difícil, pero realmente es un tema fascinante cuando a veces estamos viendo que todo esto que pues sucede y que genera trastornos menstruales está completamente relacionado con estos cambios en las concentraciones de las hormonas, que pues son las que finalmente van a generar un equilibrio, ¿no? Y que haya pues más que nada eso, el equilibrio entre estas glándulas importantes como por ejemplo la glándula tiroidea con la glándula ovárica, el hipotálamo, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos a una paciente con un trastorno menstrual, lo obligatorio es que tengamos nosotros también una buena o una correcta anamnesis. Tenemos que hacer un buen interrogatorio, tenemos que considerar que necesitamos el perfil ginecológico, el perfil tiroideo, obviamente, y obviamente también un estudio de ultrasonido que nos va a mencionar exactamente las características pues, con las que podemos tener tanto la dimensión de los ovarios como por ejemplo la presencia o no de alguna cantidad ¿cómo se dice?, de folículos a lo mejor en formación o que a lo mejor tenga líquido dentro de la cavidad ovárica, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales, como bien mencionaste, la pseudociesis es uno de los ejemplos clásicos que de hecho a mí me ha tocado ver varias formas de presentación clínica de la pseudociesis. En una ocasión en Valladolid, la paciente inclusive estaba en trabajo de parto. O sea, bueno, la señora estaba diciendo que tenía dolor, ¿verdad? Ella llegó literal como cuando llegan las pacientes en periodo expulsivo, casi
tuvimos que correr para poderla pasar a la sala de expulsión. Sin embargo, estaba ocupada la sala por otra paciente y a ella la pusimos en valoraciones. El caso es que cuando la acostamos, al intentar escuchar la frecuencia cardíaca fetal, pues simplemente se hundía la cabeza literal, porque en ese entonces no utilizábamos el Doppler, teníamos ¿cómo se llama? El PINART, y obviamente esto nos generó un poquito de controversia porque a la palpación tampoco encontramos fondo uterino, tampoco no se podían palpar partes fetales y obviamente sí había un abdomen bastante voluminoso. La paciente estaba sudando, diaforética, con dolor, gritando que ya estaba por nacer su bebé. Realmente es una situación que si ustedes hubieran vivido, a lo mejor igual les hubiera pasado que se la creían que la paciente estaba en expulsivo. Y pues al estar en el área hospitalaria, pues le tomamos una placa y obviamente no encontramos ningún embarazo por ningún lado. En ese entonces, lo que les comento en Valladolid, pues sí, ya tiene algunos ayeres, algunos años, y obviamente no teníamos Doppler, tampoco había ultrasonido en la toco, entonces no podíamos disponer de muchas herramientas más que las clínicas, ¿no? Entonces nos aferramos, le mostramos a la paciente que no había embarazo, pero créanme que es muy, muy difícil manejar esta situación, no solo con la paciente, sino con los familiares que se la creen también que la paciente está embarazada, y realmente es una situación muy complicada, ¿no? Es muy compleja. Las otras son más fáciles de manejar, pues porque obviamente tienes el diagnóstico, estableces el tratamiento y la vigilancia, pues mínimo son 3 a 6 meses para que se corrija bien un trastorno de esta naturaleza, ¿no? Pero, bueno, hablando de las que se pueden corregir a corto plazo, ¿no? En el caso de la pseudociesis es un poquito más complicado, entra también el manejo con el área de psicología y pues obviamente el tratamiento y el manejo ya es completamente diferente. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Ok, gracias. Bueno, pues yo voy a continuar hablando acerca de la amenorrea eugonadotrópica. Esta pues normalmente va a tener las concentraciones de gonadotropinas en concentraciones normales. Si es el caso, también podrían encontrarse ciertas alteraciones, pero no son tan significativas. En estas, las pacientes normalmente sí producen estrógenos, por lo cual se le conoce como una anovulación crónica con presencia de estrógenos. Como podemos ver en el cuadrito, tenemos varias causas de este tipo de amenorrea. Entre las hereditarias tenemos el síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío o no clásica, la presencia de tumores ováricos, y también pueden ser adquiridas como la hiperprolactinemia a causa de medicamentos, enfermedad de la tiroides, síndrome de Cushing y acromegalia. Entre algunas de las causas pues está el síndrome de ovario poliquístico, el cual pues es la causa más frecuente de la anovulación crónica con la presencia de estrógenos. Este pues es un trastorno relativamente frecuente, sobre todo en la adolescencia, y pues hasta ahora no existe un consenso de que haya un defecto genético específico. Sin embargo, se ha visto que las pacientes con esta enfermedad tienen antecedentes de que su madre o sus hermanas también presentan pues este síndrome. La amenorrea en este caso pues se va a producir ya que no hay ovulación, no hay la liberación del óvulo, lo cual pues va a producir un déficit de la progesterona y va a llevar a la amenorrea completa. Sin embargo, también se puede deber a causa de los andrógenos, los cuales pues van a encontrarse en concentraciones elevadas, que van a llevar a la atrofia del endometrio y por ende pues no se va a producir la menstruación. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, este es un tipo de hiperandrogenismo con ciclos menstruales irregulares. Este se va a deber a una mutación del gen
CYP21, el cual pues codifica la enzima 21 hidroxilasa. Al no encontrarse esta enzima, pues vamos a ver que los precursores de la progesterona y no van a poder transformarse en aldosterona y en cortisol, por lo cual pues van a tener que optar por la vía de los andrógenos, lo cual pues va a afectar tanto la maduración del ovocito y no va a permitir la ovulación y por ende se produce la amenorrea. Otra causa son los tumores ováricos. En estos casos, pues el tumor es el que va a producir andrógenos, sin embargo, esta situación es rara. Algunos ejemplos de estos tumores, como ya vimos, son el tumor de las células de la granulosa y de la teca y los teratomas quísticos maduros. Otra causa es la hiperprolactinemia y el hipotiroidismo. En la mayoría de los casos, la hiperprolactinemia pues se va a presentar como un hipogonadismo hipogonadotrópico hipoficiario. Sin embargo, en varias pacientes van a tener una concentración normal de estas gonadotropinas con estrógenos ligeramente bajos. Algunas de las causas de esta hiperprolactinemia son la presencia de un adenoma secretor o medicamentos antipsicóticos. También pues vemos que el hipotiroidismo primario puede conducir a la hiperprolactinemia. Como vemos en el diagrama de la derecha, cuando las hormonas tiroideas se encuentran disminuidas van a producir una elevación de la hormona liberadora de tirotropina, la cual pues tiene acción sobre la prolactina, aumentándola en este caso. Esta elevación de la prolactina pues va a producir también un aumento de la dopamina, que junto con esta acción va a producir una alteración en la GnRH, que a su vez también va a alterar la secreción de la LH y la FSH, produciendo la anovulación y la amenorrea. Ya en cuanto a la valoración, primero, pues como ya se mencionó, la anamnesis es importante. Debemos comenzar interrogando sobre el desarrollo puberal, verificar en qué estadio de Tanner se encuentra, preguntarle a la paciente si ya ha tenido la menarca y si es así, cómo son sus ciclos, cuál es el intervalo, su duración, el volumen de la menstruación. También es importante preguntarle en qué momento empezó a ver el cambio de la menstruación, si este fue repentino o fue gradual. También es importante preguntarle acerca de otras afecciones que pudieran estar relacionados con la amenorrea, como la infección pélvica, las intervenciones quirúrgicas, en este caso legrados, la radioterapia, la quimioterapia u otras enfermedades. También pues es importante conocer y preguntarle a la paciente si tiene otros síntomas acompañantes que nos puedan sugerir la causa de la amenorrea, como las cefaleas o cambios visuales, los cuales pueden sugerirnos la presencia de un tumor en el sistema nervioso central, secreción mamaria bilateral, síntomas de hipotiroidismo como intolerancia al frío, cambios de peso corporal, trastornos del sueño y dolor pélvico cíclico, el cual pues nos podría orientar a una alteración anatómica. También es importante conocer sus antecedentes familiares, como es el caso de la menopausia precoz, enfermedades autoinmunitarias y otras enfermedades tiroideas, y también su exposición hacia toxinas como el tabaquismo, el consumo de medicamentos antipsicóticos, ejercicio excesivo, estado nutricional y estado psicológico. En cuanto a la exploración física, vamos a poder ver que si la paciente tiene un índice de masa corporal bajo o si encontramos esmalte dental dañado, nos puede orientar hacia un trastorno de la alimentación. Si vemos a la paciente de talla baja, con la presencia de cuello alado o un tórax en escudo, nos puede orientar al síndrome de Turner. También, si durante la exploración vemos que la paciente presenta hemianopsia bitemporal, nos puede sugerir un tumor de la hipófisis. En el caso de encontrar acantosis nigricans, hirsutismo o acné, pues nos puede orientar hacia el síndrome de ovario poliquístico. Y así, pues es importante también durante la exploración genital observar si el himen está imperforado, si hay presencia de útero o de masas anexiales.
Bueno, en cuanto al abordaje, pues primero tenemos que informarle a la paciente que realmente es posible que se necesiten realizar varios estudios, ya que las causas son muy variadas. También estos estudios pues se deben realizar de una forma escalonada. Primero pues vamos a tener a la paciente que acude con nosotros por la falta de la menstruación. Durante la exploración pélvica, si en esta encontramos la ausencia de útero, vamos a verificar si está la presencia de vello sexual. En el caso de que no se encuentre, puede orientarnos hacia un síndrome de insensibilidad total a los andrógenos. En el caso de que este vello sí se encuentre, podemos estar ante una agenesia de conductos de Müller. En el caso de que la exploración sea normal, la primera prueba que se debe de realizar ante una paciente con amenorrea es la prueba de embarazo. Es necesario cuantificar la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana, la cual, pues, si resulta positiva, pues nos va a dar el diagnóstico de embarazo. Si en su caso se encuentra negativa, es necesario cuantificar la prolactina y la TSH. En el caso de que la prolactina se encuentre elevada, es necesario realizar un estudio de imagen, en este caso una resonancia magnética, pensando que pudiera ser un tumor hipofisiario. Ya después se va a dar el tratamiento dependiendo si se encontró el tumor o no, ya sea un agonista dopaminérgico o la intervención quirúrgica. En la cuantificación de la TSH, si esta se encuentra elevada, pues se debe dar la restitución con hormonas tiroideas. También, si estas se encuentran normales, se debe cuantificar la FSH, la cual, si se encuentra reducida, debemos de verificar si se encuentra trastornos de la alimentación, si la paciente realiza ejercicio excesivo o si está en un estado de estrés. De ser positivo, pues se va a tratar según lo que hayamos encontrado. Si no se encuentran estas, se puede realizar un estudio de imagen en el cual vamos a poder encontrar si está normal, ya sea la presencia de un tumor o de una enfermedad destructiva, y si está normal, puede sugerirnos un hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático o el síndrome de Coleman. Si se encuentra aumentada, nos puede hablar de una insuficiencia gonadal, por lo cual es necesario realizar un cariotipo para poder hacer el diagnóstico diferencial de la insuficiencia ovárica prematura frente a la disgenesia gonadal. En el caso de que la FSH se encuentre normal, se sugiere cuantificar la testosterona, el sulfato de hidroepiandrosterona y la 17-OH. En el caso de que la testosterona se encuentre aumentada, se sugiere realizar estudios de imagen como la ecografía en busca de tumores. Si la DEA se encuentra aumentada, también se sugiere realizar estudios de imagen. En este caso sería una resonancia magnética suprarrenal, también en busca de tumores. En el caso de que ambas hormonas se encuentren normales o ligeramente elevadas, nos podría hablar de un síndrome de ovario poliquístico. En el caso de la 17-OH, esta, si se encuentra aumentada, podría hablarnos de una hiperplasia congénita. Aquí en el cuadro de la derecha, pues vamos a poder ver cuáles son los estudios que se utilizan con mayor frecuencia para el abordaje de la amenorrea, que, como ya mencioné, pues el estudio que se debe realizar en primer lugar es la prueba de embarazo. Después, pues, se realizaría el perfil hormonal y después nos podemos apoyar también en estudios de imagen como la ecografía o resonancias magnéticas. Ya en la parte del tratamiento, pues este va a depender de cuál es la causa de la amenorrea y qué es lo que quiere la paciente para el futuro. En el caso de encontrar alteraciones anatómicas, pues ya se va a realizar la cirugía dependiendo del caso. Si la paciente presenta hipotiroidismo, se debe restituir las hormonas con levotiroxina, y en el caso de que sea hiperprolactinemia, se debe indicar medicamentos agonistas dopaminérgicos, ya sea la bromocriptina o la cabergolina. También, pues, es importante mencionarle y explicarle a la paciente que es necesario el tratamiento con sustitución estrogénica,
ya que las pacientes con hipogonadismo tienen un riesgo elevado de presentar osteoporosis. Y también en las mujeres que tienen útero es necesario también implementarles progesterona para protegerlas de la hiperplasia endometrial o de cáncer. Y pues eso sería todo antes de pasar a los casos clínicos. No sé si quiere comentar algo más, doctora. No, muchas gracias. Vamos a comenzar con los casos clínicos, a ver. Ok. El primero pues es una mujer de 22 años que acude a un centro de fertilidad por deseos reproductivos. Menciona que convive con un varón desde hace 3 años. Desde hace 3 años, tiene antecedentes de menarquía a los 15 años, en la cual solo ha presentado 2 menstruaciones, seguido de amenorrea por 3 años, amenorrea secundaria por 3 años. A los 18 años de edad, se le dio valerato de estradiol, lo cual pues ya ocasionó el sangrado uterino. Sin embargo, abandonó el tratamiento 5 meses antes de que ingresara al servicio. Refiere que no tiene antecedentes familiares patológicos. Los caracteres sexuales secundarios son normales. La ecografía transvaginal mostró un útero de 42 por 20, 33 milímetros, endometrio de 2.2 milímetros, ovario derecho de 17.8 por 9.4 milímetros, el izquierdo de 17 por 10.4 milímetros, estradiol de 5.7, FSH de 69, LH de 21, prolactina de 0.218, testosterona de 0.4, y los valores de glicemia normales y las hormonas tiroideas igual normales, una resonancia magnética normal, y en su segundo perfil hormonal también mostró FSH y LH elevadas, tiene un carotipo de 46XX y un canal cervical permeable. Ya el diagnóstico final que se le dio fue una falla ovárica prematura. En este caso, pues, ¿a qué tipo de amenorrea corresponde? No sé si alguien quiere comentarlo. Sería una hiper por los valores de la FSH y la LH. Sí, así es. Y bueno, el segundo caso también es una mujer de 17 años, niega antecedentes de diabetes mellitus, neoplasias y patología tiroidea. Tuvo una menarca a los 11 años, ciclos menstruales de 60 por 90 por 5 con dismonorrea. Refiere a inicio de vida sexual a los 16 años, no tiene métodos anticonceptivos, cero gestas. Fue enviada a la consulta por la alteraciones menstruales. Menciona que sus ciclos son irregulares, pero se alternan con ciclos de amenorrea de hasta 3 a 6 meses, el cual se regulariza con la administración de clormadinoma en la segunda fase del ciclo menstrual. También se refiere que hay presencia de vello en el mentón, línea infraumbilical y tórax posterior. Después, también en la exploración física se observa acné, acantosis nigricans, hirsutismo y la demás exploración física normal. Posteriormente, pues se llegó al diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico. En este caso, si estuviéramos viendo a la paciente, ¿cuál sería la primera prueba que deberíamos realizar si acude por amenorrea? Solo una corrección nada más, porque sí, el nombre del medicamento tiene que quedar bien claro. Es una progestina, es clormadinona con N. Ok. No es clormadinoma, es clormadinona. Ok, doctora. No más para corregirlo, no es que esté mal. Sí. Simplemente que este tipo de fármacos pues hay que manejarlos. De hecho ya casi no se maneja la clormadinona, pero sí está todavía considerada en las revisiones actuales. Ok. Bueno, no sé si alguien quiere responder. ¿Cuál es la primera prueba que se le debe de realizar? Por la amenorrea dijiste, ¿no? Sería la prueba de embarazo. Sí. ¿Y a qué tipo de amenorrea corresponde? Eugonadotrópica, ¿no? ¿Y
Pues eso sería todo, doctora. Sí, muchas gracias. Esto es importante siempre, siempre, siempre considerarlo. La prueba de embarazo la tenemos que hacer en todos los casos. De verdad nos ha pasado que hemos tenido pacientes que tenemos en estudio o en protocolo de estudio y de repente, aunque la paciente dice, bueno, ya no tengo pareja o no estoy casada o simplemente no dan una respuesta concisa, sobre todo en esos casos es cuando más debemos de solicitar la prueba porque tenemos que descartarlo. Créanmelo que es verdad, a mí me pasó en una ocasión que pues lo mismo, la paciente realmente decía que nunca había tenido relaciones con esta persona, que tenía años que no tenía relaciones y que estaba divorciada y bla, 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 y obviamente tienes que creerles, ¿no? Pero si no le hubiéramos hecho la prueba de embarazo a la paciente, realmente hubieran habido muchos errores en el manejo. Inclusive esa paciente pues terminó ingresada en quirófano porque resultó ser un embarazo ectópico y obviamente pues son situaciones en las que uno debe de tener siempre los pelos en la mano. Antes de iniciar cualquier manejo, lo primero que tenemos que hacer es descartar un embarazo. Antes de decir, bueno, esto corresponde clínicamente o puede ser esto, primero tenemos que ver que no sea un embarazo, ¿no? Porque ya después de todo lo demás, podemos nosotros manejar libremente cualquier tipo de medicamento hormonal, porque estamos seguros de que a lo mejor, pues, de que no hay un embarazo, ¿no? Pero sí tenemos que pedir la prueba y obviamente tenemos que avisarle a la paciente, nos tiene que firmar también de enterada y de que consiente la realización de las pruebas, porque también esto puede generar problemas legales. Entonces hay que insistirle a las pacientes que aunque nosotros creemos en su palabra, nos vemos en la obligación por protocolo de hacer este tipo de estudios por seguridad de ella, ¿no? Por seguridad de la paciente. Y bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Sí, adelante, Dianey. Doctora, disculpe, en cuanto a las alteraciones hipofisarias las hipotalámicas que ya habíamos dicho que pues en cuanto a las hereditarias eran como el síndrome de Kallmann, cuando se trata de alteraciones hipotalámicas adquiridas, normalmente ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Se pondría así como hipogonadot? O sea, las que son inducidas por estrés, alimentación o ejercicio excesivo, ¿tendrán algún nombre o cómo se refieren en cuanto al diagnóstico? Así se pueden referir como que son alteraciones hipotalámicas. No tienen un nombre en particular ni un síndrome como otros, ¿no? Se tiene que poner así, que es un trastorno de tipo hipotalámico o del hipotálamo, obviamente, y de ahí se deriva dependiendo de lo que se manifieste. De acuerdo, muchas gracias, doctora. No, de nada, hija, al contrario. El examen, realmente hablé con la doctora Anabel, yo sé que ella creo que le falta un tema y terminan. A nosotros nos falta ir con los temas que estamos viendo, si les parece y ustedes están de acuerdo. Mañana yo no tengo clase con los de primer año, mañana es jueves, solo tengo clase con ustedes. Si les parece y están de acuerdo, mañana también podemos ver dos temas. Con esto nos estamos ahorrando 2 días de clases, solo nos va a faltar que la doctora me asegure si puede la semana que viene darnos la clase de los cánceres ginecológicos y en teoría nosotros debemos de ya tener las calificaciones, creo que subirlas el 15 de mayo, entonces una de dos, yo estoy completamente de acuerdo en que lo ideal es tener el tiempo para poder revisar bien las calificaciones, aunque no tenemos nosotros la disponibilidad de la retroalimentación porque no sé exactamente el examen, finalmente el doctor Pablo lo integra y es el que se los aplica, aunque son preguntas que nosotras hemos hecho y que vamos a hacer porque cada examen hacemos preguntas, lo ideal es siempre tener un día de margen, entonces el examen debería quedar el 13 cuando mucho, en vez del 14, porque el 14 es viernes y el sábado es 15 si no estoy mal y si vi bien el calendario. El 13 creo sería el examen y
creo que también sería al mediodía. Estamos hablando de, puede ser a la 1 o a las 2 de la tarde. Entonces déjenme nada más que el doctor me confirme, porque yo hablé con la doctora Anabel para preguntarle igual en qué tema iban y si estaba de acuerdo. Creo que el 5 de mayo no hay clases, pero si les parece, o sea, es inhábil. Yo no trabajo en el hospital, pero no tengo ningún inconveniente. Si quieren repasar algún tema o quieren ver algo, nos falta ver algo y lo quieren ver ese día, lo podemos ver. Yo no tengo ningún problema, es como ustedes me digan. En teoría nos falta el tema de climaterio, nos falta tumoraciones benignas de mama y los cánceres ginecológicos. ¿Estoy bien? Sí, doctora, son esos. Entonces no sé si ustedes quieran que mañana se pueda ver 2 temas. Climaterio realmente, bueno, hay, dependiendo de dónde lo tomen, hay un libro entero de climaterio, pero pues obviamente vamos a tratar de verlo realmente básico en 5º año. Entonces, creo yo que sí podemos ver mañana tumores benignos y podemos ver climaterios, si les parece. Si no, pues vemos uno mañana y terminamos el viernes. Y el lunes, a partir de la semana que viene, lunes o martes, podemos ver si la doctora nos puede dar la clase de cánceres ginecológicos el lunes y ya les puedo decir. En un ratito más, porque al rato voy a hablar con ella. Ok, doctora. Está bien, doctora. Gracias. De acuerdo. Le mando un mensajito para Sí, se comentarle. ponen de acuerdo, claro, se ponen de acuerdo y me avisan, porque si la doctora puede el viernes, igual el viernes podemos ver los cánceres ginecológicos y ya terminamos esta semana. Si la doctora me dice no puedo porque igual los viernes creo que son los días que destinan, tiene consulta externa y creo que son los días que destina para hacer curaciones. A veces tienen que evaluar los Drenovax de las pacientes de mama, entonces a veces está un poquito complicada los viernes, pero si ella me dice que sí, pues yo les aviso igual en un ratito si puede verles el viernes o en su defecto la semana que viene. Yo De espero. acuerdo. ¿Sale? No, muchísimas gracias, gracias a ustedes. La verdad es que esta presentación de amenorrea me gustó mucho. He visto las otras presentaciones y la forma en la que lo organizan o lo estructuran para la clase es un poquito saturada, es un poquito confusa. Les agradezco de verdad el esfuerzo y nos vemos entonces la clase el día de mañana. ¿Sale? De acuerdo, hasta luego. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Hello, gracias. Nos vemos, Hasta adiós. luego. Muchas gracias a todos por las presentaciones. Saludos.